Buen día, hermanos, bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes otro estudio más acerca de las parábolas, y en esta ocasión vamos a analizar la parábola del tesoro escondido. Y como es nuestra costumbre, antes de comenzar les invito a que me acompañen a realizar esta oración. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias en este día por todas las bendiciones que indudablemente has seguido derramando en nuestras vidas. Te pedimos, Padre Santo, que por favor puedas bendecir nuestro estudio, que nos puedas guiar a toda verdad y que nos ayudes a encontrar lecciones para nuestra vida, Señor, que puedan aportarnos crecimiento espiritual en esta parábola. Te damos las gracias por todo, en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, el texto de estudio será Mateo capítulo 13, verso 44. Realmente es una parábola bastante pequeña, a mi parecer, pero que encierra una gran lección para nuestra vida. Y el pasaje dice lo siguiente: además, dice Cristo, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual, hallándolo un hombre, lo esconde y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Realmente pareciera ser como una especie de locura, ¿cierto? El hecho de que un hombre encontrase un pequeño tesoro y por esa sola causa llega a vender todo lo que tiene para poder adquirir esa tierra y quedarse con aquel tesoro. Muchos a través de esta parábola se han preguntado por qué razón una persona vendería todo lo que tiene para poder quedarse con ese tesoro. Así que dentro de este estudio vamos a tratar de entender cuál era la lección espiritual que Cristo quería enseñarle al pueblo a través de esta parábola. Pero antes hay que conocer un poco más acerca de aquellos tiempos. Pues en la antigüedad, generalmente los hombres ricos no tenían dónde guardar sus riquezas, ¿cierto? Es decir, no era como hoy en día que existen bancos o instituciones donde se puede guardar el dinero. En aquel tiempo los ricos tenían sus posesiones en casa. Y en aquellas épocas los ricos guardaban parte de sus tesoros bajo tierra. ¿Por qué? Porque en aquel entonces había ladrones, muchos ladrones que a veces irrumpían en los hogares, mataban a las personas y se quedaban con esos tesoros. Entonces, los ricos, pues para que no les quitaran esas riquezas, tendían a ocultar sus tesoros en la tierra. De igual forma, cuando había cambios de gobierno o llegaba algún tipo de gobernante un poco avaro que cobraba demasiados tributos al pueblo, pues los ricos generalmente eran los que daban un poco más de esos tributos. ¿Por qué? Por la cantidad de riquezas que poseían. Entonces estos, para proteger precisamente esas riquezas, las ocultaban en el campo, en algún terreno. Excavaban, dejaban ahí su tesoro y posiblemente colocaban alguna marca o hacían alguna especie de mapa para poder encontrar el tesoro después. Y también en ocasiones había ejércitos merodeadores que pasaban por ciertos lugares y llegaban a saquear en ocasiones las casas de los ricos. Y no solo de los ricos, también de los pobres ocurría. Pero lo que trato de mostrar que en aquel entonces, pues realmente las personas que tenían riquezas, que no querían que se las quitaran o algo por el estilo, pues llegaban a ocultarlas. Ahora, ¿por qué razón estos tesoros quedaban ahí? ¿Por qué no eran recogidos posteriormente? Esto se debe mayormente a que, pues en aquel tiempo, las personas que sabían la ubicación de estos tesoros generalmente fallecían, ya sea por causas naturales, porque alguien pues los asesinó. Entonces, como esta era la única persona tal vez que conocía la ubicación exacta del tesoro, pues al morir esta persona y no decirle a nadie, esos tesoros quedaban olvidados en el campo o en algún pedazo de tierra. Así que había personas que rentaban el campo, incluso hasta la fecha se sigue haciendo eso, que hay personas que rentan un campo para poder sembrar. Y en aquel entonces también se usaba esta práctica. Así que estas personas, al momento de estar tratando la tierra, en ocasiones salían estos tesoros, encontraban estas riquezas en el campo. Es por eso que Cristo toma esta ilustración de la vida real, de cosas que ocurrían, porque realmente recuerden que las parábolas, de acuerdo a lo que vimos en nuestro primer tema, las parábolas lo que tratan de hacer es enseñarnos lecciones espirituales en ocasiones con cosas de la naturaleza, cosas que ocurren de forma cotidiana, cosas en las cuales nosotros estamos familiarizados. Por eso Cristo, para ilustrarnos el reino de los cielos, cosas que nosotros jamás hemos visto, como dice Pablo, Cristo las enseñó a través de las parábolas.
Así que estos hombres, como es el caso de la parábola, al momento de rentar un campo y al momento de estar preparando la tierra, pues se dio cuenta que había un tesoro grande. Y no diciéndolo, fue, vendió todo lo que tiene, como dice aquí, y compró este terreno. Ahora bien, vamos a ver qué simboliza el campo, porque recuerden que esta es una enseñanza espiritual. Por tanto, campo no puede ser un campo literal. Tampoco ese tesoro escondido puede ser un tesoro literal. Es decir, estamos hablando tal vez de dinero, de oro, plata, cosas que se usaban en aquel entonces. Entonces, no, la historia o la parábola, mejor dicho, no trata de enseñarnos eso, porque realmente Cristo no quiere que nosotros nos hagamos de riquezas terrenales, para que no lleguemos a amar tanto este mundo, sino que lo que Cristo quiere de nosotros es que tengamos un amor espiritual, un amor por las cosas espirituales. Así que Mateo capítulo 6, versos 19 al 21, nos dice claramente Cristo que el propósito no es que nosotros amemos los tesoros de este mundo. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, hablando aquí de la parte física, ¿no? De este mundo. Dice, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, que es lo que vimos en parte de esta parábola. De la antigüedad había muchos ladrones, y es por eso que los ricos ocultaban las riquezas en la tierra. Dice, más haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es por eso que esta parábola en sí no tiene como objetivo enseñarnos a que amemos los tesoros o las riquezas, tiene una lección espiritual. Ahora, cuando nosotros vamos al libro de Mateo, esta es otra parábola donde Cristo da la interpretación de esta parábola. Dice los versos 18 y 19, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Quiero que noten en esta parábola que en este caso el campo está representando al hombre, al ser humano, y la semilla representa la palabra de Dios. Noten que en este caso la semilla es la que está germinando, la que está produciendo algo. En cambio, la tierra por sí misma no puede producir. Por lo menos esto es lo que está enseñando la parábola. Que el campo del hombre, es decir, nosotros, no puede producir algo bueno. Es por eso que llega la semilla del reino, la palabra de Dios, y es sembrada en el campo, es decir, nosotros. Ahora aquí, este campo no podemos ser nosotros. ¿Por qué? Porque aquí hay un hombre que se encuentra un tesoro escondido en el campo. Es decir, este hombre nos está representando a nosotros. Nosotros no estamos siendo representados por el campo. Entonces el campo tiene que ser, en este caso, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es en el campo donde estamos encontrando ese tesoro, y en nuestros cuerpos el tesoro es precisamente lo que está germinando, es decir, la semilla de la palabra de Dios. Entonces, en ambos casos, el campo, en este caso, representa la palabra, y en esta parábola del sembrador, pues el campo no está representando a la palabra, nos está representando a nosotros. En cambio, en la parábola de el tesoro, este tesoro escondido está dentro del campo, así que no nos puede estar representando a nosotros. Por eso es que estamos viendo que el campo realmente nos está representando a la palabra. ¿Y qué representa el tesoro escondido entonces? Bueno, si nosotros buscamos, por ejemplo, en Proverbios capítulo 3, versos 13 al 15, vamos a notar en muchos pasajes que los tesoros terrenales no se compara al tesoro espiritual, porque el tesoro espiritual es el Evangelio, es Cristo. Dice aquí, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su mercadería es mejor que la mercadería de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. ¿Pero qué nos está enseñando este proverbio? Que la sabiduría y la inteligencia son mejores que las piedras preciosas, y todo lo que podamos desear, mucho mejor que la plata, mucho mejor que el oro. Porque realmente cuando ven el contexto de Proverbios o entienden de lo que se trata el libro, esta sabiduría y esta inteligencia no es algo que el hombre esté produciendo por sí mismo, es algo que Dios está otorgando. Y sobre todo cuando hablamos de la sabiduría, el mismo proverbio dice que la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces es un conocimiento de Dios.
Proverbios 16:16 nos dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Evidentemente, estos son tesoros, así como el tesoro escondido. Y en estos tesoros espirituales es donde nosotros encontramos sabiduría e inteligencia. ¿De dónde? De la palabra de Dios. Colosenses 2 y 3 también nos confirman esto en relación a Cristo. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de la plena seguridad del entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. ¿En quién está todo esto? En Dios. Los tesoros de sabiduría y conocimiento. Noten que los llama tesoros. Es decir, que la palabra de Dios, porque realmente Dios se ha dado a conocer al mundo a través de su palabra, a través de la escritura. Entonces es esta escritura lo que se puede comparar a un campo, pero dentro está el verdadero tesoro. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, Santiago 1:5, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Esto pues evidentemente confirma lo que vemos en Colosenses. Entonces, el tesoro del que se está hablando aquí no es un tesoro literal, no es oro, no es plata, es el tesoro de la verdad, el evangelio. Así como un campo no sirve de nada si no está sembrado, así también la palabra de Dios no sirve de nada realmente si no abrimos ese libro, comenzamos a leerlo y comenzamos, en este caso, a apreciar las verdades que el Señor nos está dando a través de ellos. Es por eso que en esta parábola, este hombre que encuentra el tesoro nos está representando a nosotros. El campo es la palabra y el tesoro son las verdades que están contenidas en el campo, es decir, en la palabra de Dios. Esta es la parte que se nos está enseñando a través de esta parábola. Y finalmente, cuando este hombre encuentra ese gran tesoro, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hay una historia que se nos relata en Mateo capítulo 19, versos 16 al 22, que tiene mucha relación con esto. Dice, y aquí vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si notan, Cristo estaba hablando mucho de los mandamientos en relación a quiénes, en relación hacia el prójimo. Entonces el joven le dice, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Entonces Jesús le dijo, si quieres ser perfecto realmente, ve, vende lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ve y sígueme. Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Evidentemente, esta historia también nos confirma que el propósito de esta parábola del tesoro escondido no es que nos hagamos de riquezas terrenales, sino que nos hagamos de tesoros en el cielo, realmente. En estas historias, Cristo no quiere, por ejemplo, que nosotros vendamos todo lo que tenemos. ¿Por qué? Porque en ocasiones esas mismas cosas que tenemos, si dejamos que el Espíritu nos guíe y hacemos buen uso de ellas, pueden resultar en bendición para todas estas personas necesitadas. ¿Por qué? Porque con el mismo trabajo o las mismas posesiones podemos adquirir más y con esto podemos compartir a más personas. Pero lo que Cristo no quiere es que el corazón se envenene con la avaricia, con el deseo de tener más. Por eso es que Cristo da muchas enseñanzas en cuanto a que nosotros como cristianos seamos desprendidos de nuestras posesiones. Porque si empezamos a amarlas, si empezamos a hacerlas partes de nosotros, estaremos creando un ídolo. El ídolo de la avaricia, el ídolo del dinero. Y pronto vamos a querer adquirir más. Y si no podemos adquirirlos por buenas formas, pues vamos a empezar a obtener dinero a través de prácticas deshonestas. Y todavía vamos a incrementar más nuestro pecado. Es por ello que estas historias en sí no tienen como el objetivo principal decirnos, vente todo y quédate sin nada, sino que nos están enseñando a que no seamos avariciosos, a que no tengamos ese deseo de querer adquirir posesiones en multitud. ¿Por qué? Porque realmente en ocasiones esas mismas riquezas pueden llegar a ser nuestra piedra de tropiezo. Por eso es que este joven tenía esa piedra de tropiezo y Cristo quería quitarle esa piedra. Pero este joven no se dejó. Entonces en sí esta parábola no tiene el objetivo de decirnos, hazte de riquezas, busca tesoros en la tierra. De eso no se trata,
Se trata de que veamos al campo como la palabra de Dios y el tesoro escondido como las verdades, porque estas verdades realmente nos darán un gran tesoro. Y nosotros podemos ver este tesoro en los versos 27 al 30. Dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, en la regeneración, es decir, ya cuando Dios restaure todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, es decir, la segunda venida, vosotros que me habéis seguido os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera, noten, que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 tantos y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Es decir, esta parte no quiere decir que tal vez en esta vida obtengamos esos 100 tantos, tal vez, sino que tal vez se esté refiriendo a algo espiritual, como hemos visto en los otros pasajes, cuando nosotros nos desprendemos de cosas por el Evangelio, por Dios, en el cielo, en la regeneración, porque de hecho el mismo contexto está diciendo que esto es en la regeneración, recibiremos 100 tantos y además heredaremos la vida eterna. Y ese es el tesoro escondido que está escondiendo el campo, es decir, la palabra de Dios. Esta es una de las lecciones y es un primer significado que nosotros podemos encontrar en esta parábola, que realmente apreciemos el tesoro que Dios nos ha dejado en su palabra, que escarbemos y escarbemos. No es malo que nosotros queramos conocer más a Dios, queramos entender más su palabra, porque realmente la palabra de Dios en cuanto a conocimiento y luz es ilimitado, porque se aplica a todas las generaciones. Todas las generaciones que han existido pudieron haber hecho uso de la palabra de Dios, porque ahí está contenida toda la verdad, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Ahora, este segundo significado es tal vez una interpretación un tanto personal, pero también le hallo de cierta manera una cercanía con otra parábola y también con otra especie de significado. Ahora, si leemos el libro de Malaquías capítulo 3:17, viendo ahora no a este hombre como nosotros, sino viendo a este hombre como Cristo, Malaquías 3:17, en cierta ocasión Dios le dijo a su pueblo: y ellos serán míos, dice Jehová de los ejércitos, en el día que yo prepare mi especial tesoro. ¿Quién es su especial tesoro? Nosotros, siempre y cuando les sirvamos, seamos fieles a Dios y guardemos sus mandamientos. Dice: y los perdonaré como un hombre perdona a su hijo que le sirve. Es decir, este tesoro escondido, realmente también pudiéramos verlo como nosotros. Somos un tesoro preciado para Dios. Independientemente si somos buenos o malos, somos un tesoro. Y Dios tiene como objetivo el salvarnos y hace todo lo posible para que nosotros podamos cambiar nuestros malos caminos. Recuerden lo que dice también en otra ocasión Jesús, que Dios hace llover sobre justos e injustos y da su sol sobre también buenos y malos. Es decir, Dios es nuestro proveedor y es el proveedor de las dos clases de personas que hay en este mundo. Pero seguimos siendo ese especial tesoro. Ahora, el hecho de que seamos un tesoro especial para Él no implica que Él no vaya a dar un castigo o un juicio contra nosotros. Debemos de tener en mente que Dios, es cierto, es tardo para la ira, es grande en misericordia y tiene mucho amor por el hombre, a tal grado que dio a su Hijo por nosotros. Sin embargo, si el hombre insiste en no obedecer, en no escuchar, tarde o temprano Dios se apartará y dejaremos de ser ese tesoro. Mateo 18, 12 al 14, a mí se me figura o relaciono mucho esta historia con la parábola. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando encuentra el tesoro, dice que gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces, en la parábola de la oveja perdida veo algo bastante similar. Dice: ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarriara una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se ha descarriado? Y si acontece que la halla, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de mi Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. Es decir, el tesoro también, como les dije al inicio, esta es como un segundo significado, tal vez secundario o inferior al primero, pero es algo que también como que logro ver, ¿no? Esta conexión. El tesoro siendo nosotros y el campo
en este caso siendo el mundo, siendo la tierra, el cual Cristo nos encontró y gozoso por ello va y deja todo lo que tiene en el cielo. ¿Para qué? Para venir y comprar el campo, venir a comprar este mundo. ¿Para qué? Para poder quedarse con ese tesoro. Recuerden que cuando Satanás tentó a Eva y Eva a su marido, estos cayeron en servidumbre de Satanás. Y Cristo con su muerte nos compró. De hecho, eso es algo que podemos ver en la Escritura, que Cristo nos ha comprado por precio. Entonces, evidentemente, esta parábola de alguna forma me recuerda mucho a la labor que tiene Cristo y al gran amor que tiene por la humanidad, que dejó todo lo que tenía, todo el cielo, dejó su posición, su divinidad de cierta manera, hablándolo en inmortalidad y tal vez en que él pueda pues, recibir golpes, venir a este mundo y ser abofeteado, ser lastimado por sus propias criaturas realmente, a tal punto de que llegaron pues a matarlo, ¿no? A sacrificarlo. Entonces, realmente estamos observando que de alguna manera esta parábola, en lo personal, me recuerda mucho a esta labor de Cristo, que Él dejó todo en el cielo para venir y comprar este campo, nuestro mundo, nuestra tierra, y poder comprar en este caso a los moradores, pagar la deuda que tenían con Dios para que estos, teniendo esa deuda pagada por Cristo, nos volvamos a Dios y de esa manera, guardando sus mandamientos, tomando la justicia de Cristo, haciéndola nuestra esa justicia y haciendo las obras obviamente en Cristo, porque recuerden que las obras propias son como trapos de inmundicia delante de Dios, porque si realmente sirvieran nuestras obras, Cristo no habría venido a morir. Entonces, la muerte de Cristo es elemental para que nosotros podamos guardar sus mandamientos, porque ya Cristo es el que nos está ayudando a vencer, ya no somos nosotros. Así que teniendo en mente esto, podemos ver que esta parábola de alguna manera también tiene este segundo significado. En lo personal considero que el primer significado es el que pesa, pero este también tiene alguna cierta relación. De igual forma yo se los dejo a ustedes si realmente encuentran aquí esa conexión que les presento. Y como siempre espero que este tema haya sido de gran bendición. Recuerden que si alguno tiene alguna pregunta o duda la puede dejar en los comentarios del video o se puede contactar con nosotros a través de las redes sociales. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.